luz en la oscuridad, pues hay muchos que aún no conocen a Dios y su alma quiere salvar. La verdad presente que anunciar, que Cristo volverá, su iglesia unida esparcirá la luz de la verdad. Un saludo para todos mis apreciados hermanos y amigos que nos estarán viendo en este medio. Que la gracia y la paz del Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Vamos a seguir nuestro estudio de la palabra de Dios, pero antes pidamos la bendición de Dios en oración. Padre eterno y soberano Dios, pedimos en este momento su bendición al abrir su palabra. Danos una mente clara para entenderla, sobre todo para cada amigo que la va a recibir. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Seguimos con nuestro estudio de la palabra de Dios sobre la ley, justicia y santificación. Pero antes quiero mencionarles que se están levantando falsas teorías en cuanto a la santificación, debido a que no se le hizo caso a la ley divina o se la rechazó. Estas teorías desempeñan papel importante en los movimientos religiosos de nuestros días, pero esas teorías son falsas en cuanto a la doctrina y peligrosas en sus resultados prácticos. Y el hecho de que haya en tan general aceptación hace doblemente necesario que todos tengan una clara comprensión de lo que las Sagradas Escrituras enseñan sobre ese punto. La doctrina de la santificación verdadera es bíblica, está fundamentada en la palabra de Dios. En la profecía de Zacarías en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, versos 74 y 75, nos dice lo siguiente: que librado de nuestros enemigos, es decir, del reino de Satanás y de la esclavitud del pecado, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y en Primera de Pedro, en el capítulo 1, versos 15 y 16, nos dice lo siguiente: sino como aquel que nos llamó es santo, sé vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sé santo, porque yo soy santo. Por esa razón, el propósito de Dios con la iglesia es llevarla a completa santidad, según Efesios en el capítulo 5, versos 26 y 27, que dice de la siguiente manera: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, es decir, una iglesia que ha reproducido el carácter de Cristo Jesús, que es la gloria de Dios, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. En otras palabras, sin pecado. Es una descripción de los 144,000 en Apocalipsis capítulo 14, versículo 5, que nos dice que son sin mancha. En la primera carta a los tesalonicenses, esta carta que fue escrita con el propósito de prepararnos para la segunda venida de Cristo, en el capítulo 3, el versículo 13 nos dice: afirmando vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y en el capítulo 4, el versículo 3 nos dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y en este mismo capítulo, en el versículo 7, nos sigue diciendo que Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Y en el versículo 8 nos da una advertencia a todo aquel que desecha esto, es decir, que no acepta la santificación, no desecha a los hombres, sino a Dios, quien nos ha dado su Espíritu. El Espíritu Santo es quien nos santifica. Por lo tanto, si un cristiano no acepta que podemos vivir una vida de completa santidad en perfecta obediencia a los mandamientos de Dios,
es un contundente rechazo a la obra del Espíritu Santo. En el capítulo 5, verso 23 menciona: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, es una santidad integral. Todos los aspectos de nuestra vida sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y los 144.000 son los santos en los últimos días que tendrán una vida irreprensible. Por esa razón es que pueden estar en pie para el día de la venida del Señor. La Biblia enseña claramente lo que es la santificación y cómo se puede alcanzarla. El Salvador oró por sus discípulos en San Juan 17, el versículo 17, diciendo: santifícalos con la verdad, tu palabra es la verdad. Y el apóstol San Pablo enseña que los creyentes deben ser santificados por el Espíritu Santo en Romanos 15, verso 16. Ahora, ¿cómo nos santifica el Espíritu Santo? En el libro de Ezequiel, en el capítulo 36, versos 26 y 27, nos da la respuesta. El versículo 26 menciona: y os daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Aquí se le hace una operación en el corazón del ser humano. El Espíritu Santo es el cirujano quien hace esta operación. Le cambia el corazón. Y en el versículo 27 menciona: y pondré mi espíritu dentro de vosotros, y haréis que andéis en mis mandamientos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El Espíritu Santo nos cambia el corazón, nos da un corazón nuevo y el poder para guardar los mandamientos de Dios, y de esta forma es como nos santifica. Es lo mismo que se nos dice en el Nuevo Pacto, en Hebreos capítulo 8, el versículo 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Ese es el nuevo corazón. Ese es el nuevo nacimiento del cual habla la Biblia. Esa es la operación del Espíritu. Ese es el sello del Espíritu Santo en la vida de un cristiano. Jesús dijo a sus discípulos en San Juan 16, el versículo 13: cuando viniere aquel, el Espíritu de verdad, Él os guiará al conocimiento de toda la verdad. Y en el Salmo 119, el verso 142 dice: tu ley es la verdad. Por la palabra de Dios y por el Espíritu queda de manifiesto ante los hombres los grandes principios de justicia encerrados en la ley divina. Y ya que la ley de Dios, según Romanos 7, versículo 12, es santa, justa y buena, un trasunto de la perfección divina, resulta que el carácter formado por la obediencia a esa ley será santo. Cristo es ejemplo perfecto de semejante carácter. Él dijo en San Juan 15, versículo 10 y 8, versículo 29: he guardado los mandamientos de mi Padre, hago siempre las cosas que a Él le agradan. Y los discípulos de Cristo han de volverse semejantes a Él, es decir, adquirir por la gracia de Dios un carácter conforme a los principios de su santa ley. A esto es lo que la Biblia le llama santificación. Pero esta obra no se puede realizar sino por la fe en Cristo, por el poder del Espíritu de Dios que habita en el corazón. San Pablo amonesta a los creyentes en Filipenses capítulo 2, el versículo 12 y 13. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que coloca en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad.
¿El cristiano seguirá sintiendo las tentaciones del pecado? Claro que sí, pero luchará continuamente contra él. Aquí es donde se necesita la ayuda de Cristo. La debilidad humana se une con la fuerza divina y la fe exclama lo que nos dice Primera de Corintios en el capítulo 15, verso 57. A Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Las Sagradas Escrituras enseñan claramente que la santificación es una obra progresiva. Cuando el pecador encuentra en la conversión la paz con Dios por medio de la sangre expiatoria, la vida cristiana no ha hecho más que comenzar. Ahora debe llegar al estado de hombre perfecto y crecer a la medida de la estatura de la plenitud en Cristo Jesús. En Proverbios capítulo 4, el versículo 18, nos dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. De la misma manera, también se nos dice en 2 de Corintios, en el capítulo 3, versículo 18, ahora todos nosotros, mirando a cara descubierta, como por un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ahora bien, la santificación, tal cual la entiende ahora el mundo religioso en general, lleva en sí mismo un germen de orgullo espiritual y de menosprecio de la ley de Dios, que nos lo presentan como del todo ajena a la religión de la Biblia. Sus defensores enseñan que la santificación es una obra instantánea, por el cual, mediante la fe solamente, alcanzan perfecta santidad. Tan solo creed, dicen, y la bendición es vuestra. Según ellos, no se necesita mayor esfuerzo de parte de quien recibe la bendición, y al mismo tiempo niegan la autoridad de la ley y afirman que están dispensados de la obligación de guardar los mandamientos de Dios. Pero ¿será acaso posible que el hombre pueda volverse santo y que concuerde con la voluntad de Dios sin ponerse en armonía con los principios que expresan su naturaleza y voluntad en su santa ley? Por el fundamento que hemos estudiado, la respuesta es un rotundo no. El deseo de llevar una religión fácil, que no exija luchas, ni desprendimiento, ni rupturas con las locuras del mundo, ha hecho popular la doctrina de la fe sola. La Biblia no enseña la fe sola. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dios afirma en Santiago capítulo 2, el versículo 14 al 24. Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguien dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham vuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe obró con sus obras y que la fe fue perfecta por las obras? Veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Aquí se refiere a las obras de la ley. El testimonio de la palabra de Dios se opone a esta doctrina seductora de la fe sin obras, donde hoy en día hay millones de cristianos en el mundo y está de moda ser cristiano, pero es un cristianismo liberal que puede seguir con las mismas prácticas, costumbres y deseos del mundo, la música del mundo y las modas del mundo, mientras que se tiene una fe religiosa para calmar la conciencia. No es fe pretender el favor del cielo, mientras no se cumpla con las condiciones para que la gracia sea concedida. Eso es presunción, pues la verdadera fe se fundamenta en las promesas y disposiciones a obedecer los eternos principios de las Sagradas Escrituras. Nadie se engaña a sí mismo creyendo que pueda volverse santo
mientras que viole premeditadamente uno de los mandamientos divinos, un pecado cometido deliberadamente, acalla la voz atestiguadora del Espíritu y separa al alma de Dios. Según Primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 4, nos dice que el pecado es transgresión de la ley. Y en el versículo 6 nos sigue diciendo, y todo aquel que peca, es decir, que quebranta la ley, no le ha visto ni le ha conocido. Aunque San Juan habla mucho del amor en todas sus epístolas, no vacila en demostrar el verdadero carácter de esa clase de personas que pretenden ser santificadas y al mismo tiempo violar la ley de Dios. En Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 4 y 5, nos afirma: el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Mas el que guarda su palabra, en este verdaderamente se ha manifestado el amor de Dios. Esa es la piedra de toque de toda profesión de fe. No podemos reconocer a ningún hombre como santo sin antes haberle comparado con la sola regla de santidad que Dios haya dado en el cielo y en la tierra. Si los hombres no sienten el peso de la ley moral, si empequeñecen y tienen en poco los preceptos divinos, si violan al menor de estos mandamientos y así enseñan a los hombres, no serán estimados ante el cielo, y podemos estar seguros de que sus pretensiones no tienen fundamento alguno. El guardar los mandamientos de Dios y ser santos sí es posible para nosotros. Esa es la gran verdad que nos presenta las Sagradas Escrituras, especialmente para el tiempo del fin. Apocalipsis 14, el versículo 1 al 5, los llama los 144,000 que tienen el nombre de Dios escrito en la frente. Es decir, que han reproducido de manera perfecta el carácter de Cristo Jesús en cada una de sus vidas y de esta forma le dan gloria a Dios. Que no se han contaminado, pues son vírgenes. No se contaminaron con las herejías y falsas doctrinas de las religiones del mundo, que en la Biblia le llama Babilonia. Y además son sin mancha, pues no fue hallado engaño en sus bocas. Y allí en el versículo 12, hablando de este grupo especial, los 144,000, nos dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Así se nos revela las alturas de la perfección que podemos alcanzar por la fe en las promesas de nuestro Padre Celestial cuando cumplimos lo que Él requiere de nosotros. Por los méritos de Cristo tenemos acceso al trono del poder infinito. En Romanos capítulo 8, el versículo 32 nos dice: el que aún a su propio Hijo no perdonó, antes lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El Padre dio a su Hijo su Espíritu sin medida, y nosotros también podemos participar de su plenitud. Jesucristo dijo en San Lucas capítulo 11, el versículo 13: si vosotros siendo malos sabéis dar buena dádiva a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidieren de Él? Por medio de Jesús, los hijos caídos de Adán son hechos ahora hijos de Dios. Hebreos capítulo 11, capítulo 2, versículo 11, nos dice: porque el que santifica, que es Jesús, y los que son santificados, todos aquellos que aceptan al Señor Jesucristo, de uno son todos, del Padre, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. La vida del cristiano debe ser una vida de fe, una vida de obediencia, una vida de victoria, como se nos presenta en Primera de Juan, en el capítulo 5, versículo 4. Todo aquel que es engendrado de Dios vence al mundo.
y esta es la victoria que vence al mundo, a saber, vuestra fe. Tales son los frutos de la conversión y de la santificación según la Biblia, la palabra de Dios. En el Salmo 1, el versículo 1 al 3, encontramos una maravillosa promesa condicional. Nos dice: bienaventurado el varón o el hombre que no anduvo en consejos de malos, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y aquel hombre que hace esto, que medita en la ley de Jehová, que guarda la ley de Dios, entonces será como un árbol plantado junto a arroyos de agua que da su fruto a su tiempo, y su hoja nunca cae, y todo lo que hace prosperará. Mis queridos amigos y hermanos, solo en la medida en que la ley de Dios sea colocada en el lugar que le corresponde, habrá un avivamiento de la piedad y fe primitivas entre los que profesan ser el pueblo de Dios para este tiempo. Por lo tanto, Dios te llama en este momento, en esta última hora del mundo, cuando hay mayor tinieblas espirituales, los grandes poderes, tanto políticos como religiosos del mundo, se están uniendo para hacerle guerra a la ley de Dios. Por lo tanto, Dios te dice: levántate, resplandece, ha venido tu luz, porque tinieblas cubrirán la tierra. Levante la bandera de Cristo, el evangelio eterno, su justicia, que te perdona el pecado, pero también te da el poder para vencer el pecado, para guardar los mandamientos de Dios y de esta forma prepararse o estar listo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si ese es el deseo de su corazón, entrega su vida a Cristo Jesús y ora en este momento. Padre eterno y soberano Dios, damos honra y gloria a tu nombre por su palabra, que nos hace libre para salvación. Sobre todo, Señor, que esta bendición, el poder del Espíritu Santo, esté en las vidas de aquellas almas que recibieron este mensaje y han tomado la decisión de hacer un pacto de amor contigo, levantar el evangelio eterno, la santa ley, la justicia, la gracia de Dios en cada una de sus vidas. En el nombre santo y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.